Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar la unidad número 2 que habla sobre OpenMP. Y aquí ya vamos a empezar a ver las herramientas o las técnicas de programación que nos van a ayudar a hacer concurrencia paralela dentro de un clúster. La primera que vamos a ver es la más sencilla, obviamente vamos de lo más sencillo a lo más complejo, viendo OpenMP. OpenMP, si recuerdan ustedes lo que fue el final de la unidad número 1, hablábamos que es una herramienta que nos va a ayudar a hacer programación dentro del motherboard de la computadora utilizando lo que le llaman una SMP, una Symmetric Multiprocessor, una máquina con muchos cores, ¿sí? Básicamente ahí tenemos la ventaja de que lo que yo puedo correr ahí pueden ser procesos ligeros o threads que tienen una simplicidad bastante notable comparado con lo que es los procesos completos que son los que manejaríamos, por ejemplo, con OpenMP. Cuando yo hablo de un proceso completo, estoy hablando de un proceso que tiene un espacio cerrado de memoria y por lo tanto no puede ver lo que hacen otros procesos contiguos aunque estén en la misma máquina. En cambio, con los procesos ligeros, como todos se crean bajo un mismo PID, un mismo Process Identification, todos ellos comparten realmente el espacio de memoria de la aplicación y por lo tanto pueden ver lo que tenemos ahí. Esa pequeña ventaja práctica de aplicación que se da nos facilita mucho la cuestión de la comunicación. Yo ya no tengo que hacer cosas especiales para comunicar los datos entre los procesos, simplemente los procesos ligeros me refiero, los threads, sino que simplemente yo le digo accede a la memoria y está disponible para todos. O sea, al contrario, en esta técnica, o con esta tecnología, nosotros debemos de hacer, el control del acceso a la memoria. O sea, tenemos que hacer un control y evitar que el exceso de permisibilidad que tenemos en la memoria nos eche a perder por ahí la ejecución de un programa, porque no se controló precisamente el acceso, sobre todo la duplicación de accesos a la misma variable, ¿no? Que eso es lo que ya habíamos comentado, que puede generarnos por ahí una inconsistencia en los resultados. Entonces, básicamente es lo que tenemos. OpenMP, como les comentaba yo ya al finales de la unidad anterior, cuando hicimos el repaso de todas las tecnologías que vamos a ver a continuación, se basa en un estándar anterior que se llama PostFix-Threads o pthreads, como le llaman también de manera corta. PostFix-Threads o pthreads se creó con Unix 5, las primeras versiones, y ya posteriormente fue evolucionando durante 6, 8, 10 años más o menos, y ya a partir de ahí se quedó estable, mucha gente no lo usaba. Se puede hacer programación concurrente bastante interesante, cosas que se podían manejar ahí, pero igual no era una herramienta fácil de trabajar, era complicado programar, crear un solo thread requería muchas líneas de código y luego el control y hacer cosas requería también bastante trabajo. A finales de los 90s, más o menos en la misma época en la que se empezó a surgir MPI, se creó un comité que empezó a tratar de estandarizar cómo hacer programación con threads paralela y hacerlo con una librería que fuera estándar, ¿no? Entonces empezaron a trabajar en el estándar de OpenMP, vieron que estaba obviamente PostFix-Threads, empezaron a decir, bueno, vamos a agarrar lo que tienes en PostFix-Threads y vamos a crear cosas más complejas, un nivel de complejidad un poquito más alto arriba de lo que nos ofrece PostFix-Threads, y vamos a manejarlo como un esquema de sustitución en tiempo de precompilación. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que el uso de OpenMP se basa en los pragma? Bueno, los pragma en realidad son instrucciones que van a decirle al compilador que haga una sustitución de ciertas cosas. Cada vez que yo ponga pragma algo, y una función, constructor y todo lo que lleva parámetros, en realidad le estoy diciendo que me ponga cierto código que se va a sustituir en tiempo de ejecución. ¿Qué código? Pues el que definieron que se haría para crear un thread, para hacer un for paralelo, para todo lo que hacemos con OpenMP hay una sustitución a bajo nivel, realmente se está utilizando PostFix-Threads. La ventaja que hay es que yo ya no tengo que enterarme de eso, prácticamente el precompilador se encarga de hacer la sustitución, luego se encarga de hacer la compilación ya, y por último ya que la generación en binario. Entonces para nosotros queda casi transparente el manejo de toda esa parte, ¿no? Se sigue utilizando, bueno, se utiliza, como ya habíamos comentado, las instrucciones fork join para poder hacer la división o multiplexación de tareas en un proceso.
y luego el join, que sería ya el colapsamiento, otra vez para desaparecer todos aquellos procesos ligeros que habíamos creado, todos aquellos threads, y dejar solamente el thread principal. Siempre va a existir un thread, el thread 0, siempre va a estar ahí presente desde que se crea, de hecho se crea con el proceso principal, y a partir de ahí yo en determinado punto yo puedo insertar el equivalente a una instrucción for join, vamos a ver que de hecho sería un pragma OMP, y a partir de ahí ya se crean las n instancias que van a hacer el procesamiento concurrente. ¿Sí? Inicialmente, bueno, aquí todo eso ya lo que acabo de decir bien aquí, inicialmente se ejecuta un thread hasta que aparece el primer constructor paralelo, se crean los threads esclavos y el que los pone en marcha es el proceso maestro. O sea, el proceso 0 hace el proceso de creación de los threads, los pone en marcha, y una vez que los pone en marcha, entra con todos ellos, el proceso 0, a hacer también trabajo. Cuando terminan, cuando ocurre una instrucción join, el propio proceso maestro es el que se va a encargar de hacer la limpieza, la separación, desaparecer los threads de manera ordenada. Cuando decimos desaparecer o colapsar los threads, se oye muy sencillo, pero ocurre un proceso administrativo interno que es bastante complejo. Bueno, aquí está un ejemplo de cómo funciona el for join. Viene el proceso maestro, tenemos una instrucción for, que sería la apertura de nuestra región paralela. Luego ahí prácticamente se crean n threads. ¿Cuántos? Pues los que yo decida crear. Ya comentamos en los ejemplos que vimos al final de la unidad anterior que hay varias formas de decirle cuántos threads queremos que se manejen, ¿sí? Y bueno, ahí en este caso ya las comentaremos en un momento más también. Una vez que se encuentra la región, la instrucción join o la terminación de la región paralela, pues se colapsan todos los threads y queda otra vez el thread principal. Se puede volver a abrir otra región paralela y así sucesivamente. A lo largo de la ejecución del programa puede haber varias regiones paralelas, incluso algunas con diferentes números de threads, no necesariamente todas tienen que tener el mismo número de threads. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos ya un programa que nos muestra, parecido a lo que vimos la vez pasada, cómo trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es agregar la librería omp.h con un include, para que se revisen la sintaxis de las funciones OMP. Luego se crea la variable IAM, NP. Sería el equivalente al fork, que es el que comienza ya la región paralela. Aquí yo le voy a decir que se cree una región paralela y además defino algunos constructores, constructores como private, que le voy a pasar algunos parámetros para indicar cómo van a trabajar. ¿Se acuerdan que les había comentado que aquí podemos tener varios constructores? Les puedo indicar private, shared y varias cosas para controlar todo lo que vamos a tener en la región paralela. Una vez que yo definí esto, la primera llave que abre, que es esta de aquí, marca el inicio de la región paralela, y la llave que cierra, que sería esta de acá, marca el fin de la región paralela. ¿Sí? Dentro de la región paralela, todo esto que tenemos aquí ya se empieza a ejecutar concurrente. O sea, cada uno de los threads va a hacer todo esto que tenemos aquí. Primero asignar el valor a NP con el número total de threads. ¿Sí? Esta función lo que hace es censar en el ambiente paralelo cuántos threads se indicaron que se querían crear y lo guarda en NP. Luego la función OMP getThreadNum lo que hace es obtener el identificador del thread. En este caso los identificadores del thread recordamos que van si NP fue 4, por ejemplo, irían de 0 a NP-1, o sea, de 0 a 3. Los identificadores serían 0, 1, 2 y 3. Cada instancia que se esté ejecutando va a tener un valor diferente para esta variable. En cambio, todas las instancias van a tener el mismo valor para ¿Sí está claro, verdad? Bueno, y luego pues lo que hace es preguntar mandar imprimir, el identificador del thread y el número total de threads. Esto, ¿cuántas veces se van a hacer? Pues dependiendo cuántos threads hayamos indicado que se van a crear. Para indicar el número de threads se puede hacer de 3 formas diferentes. Se puede hacer no indicando nada. Si no indican nada, por default se toman 2 threads. Indicándolo a través de una variable de ambiente, que sería creando en la variable, en el archivo, en el caso de Linux, en el archivo .bashrc. En el caso de Windows, creo que es en config, me parece, que es donde hay que crear una variable que se llama omp numthreads, con mayúsculas y separadas con guiones bajos.
igual al número de cores, de procesadores, de threads, perdón, que queremos. Y la tercera forma sería poner dentro del código una función setOMP, setNumThread, que ahí sería ya tener un control más exacto de los threads que queremos. Aquí no estoy haciendo ninguna separación de trabajo ni nada. Si yo ya quisiera hacer una separación de trabajo para decir que el thread 0 haga esto, que el thread 1 haga esto, que el thread 2 haga esto, se puede hacer de varias formas. Se puede hacer de la forma más rústica inicial, que sería utilizando una instrucción if, y luego preguntando si IAM es igual a 0, a 1, a 2, y entonces yo ya empiezo ahí a diversificar el trabajo. Otra forma, ya un poco más elegante, utilizando las instrucciones preconstruidas, es utilizando section, por ejemplo, o en el caso de OMP Parallel For, ¿se acuerdan que lo habíamos visto ampliamente? Y lo vamos a acabar de ver aquí, porque aquí vamos a ver, además, ver todas las opciones que tiene. Para poder correr sus programas de OpenMP en Linux, no tienen que agregar nada. Ya GNU, C++ y C normal y C++, ya viene incluida la librería a partir de la versión 4.2 del compilador, ya viene integrado. Lo único que tienen que hacer es indicarle a la hora de compilar -F OpenMP para que les cargue la librería, así como se lo indican cuando cargan la librería matemática, por ejemplo. Entonces es lo único que tendrían que hacer, no tienen que hacer nada especial. Digo porque varios me preguntarán, oye, si yo quiero utilizar mi máquina, que ya tengo Linux, y quiero, ¿qué tengo que hacer? No, pues no, en realidad nada, no tienes que instalar nada nuevo. La compilación al final de cuentas pues es estándar, incluso la pueden hacer en línea de comandos, ¿no? Esto se puede trabajar incluso con un editor normal de notas sin ninguna identificación de lenguaje ni nada, así en texto plano, y luego salirse a la consola y compilar así a lo rústico. Claro que pues eso ya es como que un poco muy más anticuado, ¿no? Bueno, la librería ya les dije, OMP, hay que incluirla. El constructor que vamos a utilizar siempre va a ser Pragma OMP. De hecho, Pragma es una instrucción de lenguaje C y OMP se refiere a la librería que estamos cargando acá, ¿sí? Y a continuación, pues ya aquí pondría lo que yo quiero manejar. ¿Qué puedo poner aquí? Puedo poner Parallel, como lo vimos ahorita arriba, Parallel sencillo, ¿sí? Que simplemente le digo, voy a crear una zona paralela, pero no le digo cómo ni qué. O le puedo decir OMP Parallel For, ahí sí sería una zona paralela para un ciclo for. O puedo poner OMP Parallel Section, que sería una zona paralela específica para una zona de threads con secciones. Y la otra ya no me acuerdo cuál es, la tercera, pero por ahí la vemos después. Entonces eso es lo que vendría después aquí en estos puntos. En Private, las cláusulas que se pueden manejar son, bueno, y aquí en este caso Private, Shared, y ya no me acuerdo qué otras, por ahí más abajo las vamos a ver. Y a continuación indico yo las variables que va a llevar. Las variables en este caso, para las cláusulas, básicamente es cómo van a estar compartidas esas variables entre todos los threads. Si yo indico que van a ser private, ojo, lo que va a ocurrir es que se va a crear una copia de esas variables para cada uno de los threads y se va a hacer una copia del valor global que tenga esa variable al valor local que tendría el thread. Y ya dependiendo de qué más le ponga yo aquí en private o last private o first private, va a ser si el valor final del thread se retroalimenta hacia la variable global o se queda ahí nada más, ¿sí? Las variables private hay que definirlas cuando vamos a tener que compartir información, pero esa información va a ser diferente para cada uno de los threads. Entonces ahí hay que tener cuidado para definir las private. Cuando definimos, también podemos ponerle share, ya les había dicho, sería para definir aquellas variables que van a ser compartidas por todos, van a ser visibles por todos. Entonces todos los pueden acceder sin ninguna limitación. Todas las funciones que vamos a ver de OpenMP comienzan siempre con la palabra OMP-bajo. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, cuando veamos en la unidad 4 MPI, todas comienzan con MPI, y en la unidad 3 todas comienzan con CUDA. Es el estándar así como que de las funciones, ¿no? Bueno, aquí está el constructor, el nombre de la directiva y las cláusulas que tendría. Bueno, el constructor, les había dicho, puede ser Parallel, que básicamente es crear una zona paralela genérica. Ya lo había comentado. ¿Qué más cosas podemos poner ahí?
podemos poner parallel for, que es para crear una zona paralela que se va a dedicar a resolver entre todos los threads un ciclo, y lo va a hacer dividiendo el trabajo entre todos los threads que van a estar trabajando. En el caso de sections, se va a indicar diferentes secciones de código y la administración de las secciones se encarga de hacerle el propio sistema de manejo de threads. Entonces, en este caso va tomando las secciones y se las va mandando a los threads para que cada uno las vaya resolviendo y conforme van terminando les va asignando más secciones hasta que terminan todas las secciones que están ahí. Entonces ahí hay que tener en cuenta que las secciones deben de ser totalmente independientes, no puede haber una sección que dependa de la otra porque no está garantizado el orden de ejecución. ¿Sí? Y single es para poder indicar, ya les había comentado, esta lo he usado muy poco, para poder indicar cuál thread va a ejecutar cierta sección en particular. Sí, esta prácticamente yo nunca la he utilizado, siempre he utilizado do y section para la mayoría de los trabajos que hago. Bueno, aquí en este caso, esto ya lo habíamos comentado, el número de threads que se van a crear se van a obtener por medio de variables de entorno o por medio de una librería, llamada una librería. Hay barreras. ¿Qué son las barreras? Las barreras es un mecanismo de sincronización que lo que va a hacer es detener la ejecución de los threads. Las barreras, las más conocidas son las que están al final de cada región paralela. Cuando se cierra una región paralela, si regresamos al código del ejemplo, aquí, precisamente donde está el mouse, ahí, esta de aquí, es una barrera natural, esa última llave. ¿Por qué es una barrera natural? Porque ahí, al cerrarse la sección paralela, automáticamente todos los threads van llegando, uno por uno, hasta que lleguen ahí, se detienen. Y ¿cuándo continúan? Pues cuando llega el último. Cuando llega el último, nada más que aquí continúan para ya cerrarse, ya para hacerse el colapsado. Si tenemos regiones paralelas dentro de una región, una barrera dentro de una región paralela, pues simplemente lo que hacemos es establecer llaves y hacer un mecanismo de control mediante una instrucción específica que se llama barrier. Entonces, bueno, hay barreras en muchas partes. Las barreras en general, ¿cuál es la función que tienen? Pues sirven para organizar la ejecución del código. Cuando yo estoy haciendo algo y necesito que todos lleguen a cierto punto para completar una tarea, por ejemplo, si estoy haciendo la sumatoria, cada thread está haciendo la sumatoria de una porción de ciertos datos y al final yo quiero que se haga una sumatoria general de todo, pues cuando cada uno de ellos vaya terminando, va a terminar y lo voy a detener ahí para que no haga nada más, porque a lo mejor la siguiente tarea que tiene que hacer depende de la sumatoria que tienen que obtener todos. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Y entonces obviamente se detienen ahí, se esperan hasta que todos completen la tarea, entonces se hace el proceso que tienen que van a ocupar todos a continuación, y una vez que termina, pues ya se sueltan todos y ahora sí continúa con la ejecución concurrente. Entonces la barrera es una manera de darle orden a la ejecución de los programas o de los threads concurrentes que estén trabajando. ¿La sumatoria es el thread 0? Depende, generalmente sí. Generalmente el thread 0 es el que se encarga ya de guardar los resultados finales y todo, pero no necesariamente, puede ser el 1, el 2, el 3. O sea, generalmente se hace que el 0, ¿por qué? Porque el 0 sabemos que siempre va a haber un 0. En cambio, por ejemplo, si yo le digo que la sumatoria le haga el thread 4 y resulta que yo nada más definí thread 3 o 2 threads, pues ya no va a haber thread 4, ¿no? Entonces, por eso es que se usa que siempre el thread que existe es el 0. Bien, cuando dentro de una región paralela hay otro constructor paralelo, cada esclavo va a crear a su vez otro grupo de threads esclavos, siempre y cuando tenga recursos disponibles. En este caso, se pueden crear muchas subdivisiones que tengamos dentro de un thread. O sea, yo puedo tener un thread y a lo mejor uno de ellos que decide crear 4 threads más, pero hay que procurar no abusar de esa subdivisión, porque lo que vamos a hacer es meter mucho tráfico. ¿Se acuerdan en el ejemplo que habíamos visto en la unidad 1, donde el tráfico de control se volvía más caro computacionalmente que la propia operación era en la criba de las tótenes, ¿se acuerdan? Entonces puede ocurrir eso aquí. El exceso de definición de threads puede ocasionar que la administración de los mismos threads sea más cara que lo que van a resolver los threads.
No sé si me estoy explicando. Y entonces pues no vale la pena que nosotros tengamos una administración dedicándole demasiado tiempo a la administración y menos tiempo a la producción real. ¿Sí? Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta ahí, ¿no? ¿Cuáles son las cláusulas que podemos tener en la zona paralela? Private, ya lo habíamos comentado. First private, lo que hace es, si no mal recuerdo, por ahí creo que viene más adelante, copia el valor global que tengamos en la variable que se va a declarar como private y se toma como valor inicial. ¿Sí? Default, esa sí no me acuerdo qué hace, ahorita lo vemos. Share es para definir las variables que van a ser globales, compartidas. Copy in, esa tampoco me acuerdo, por ahí lo viene, ahorita viene más adelante creo. Y reduction, ¿se acuerdan la operación? No, esa no la vimos. Reduction lo que hace es reducir los valores que tengamos en diferentes secciones o diferentes threads, sumarlos a través de reducirlos a través de una operación aritmética. Y entonces en reduction yo establezco cuál es la variable que voy a, o las variables que voy a reducir y con qué operador se va a reducir. Cuando hablamos de reducir significa, por ejemplo, que si cada uno de los threads me va a dar un resultado y yo los voy a sumar esos resultados al final, pues entonces yo definiré el operador suma como el operador que se va a utilizar para hacer la reducción. Y además indico qué variables son las que quiero que se haga la operación de suma de cada uno de los threads que vamos a estar teniendo. Entonces, para eso sirve reductions. Creo que viene más adelante explicada, no. Sí, pero viene un poquito, no inmediatamente, viene un poco más adelante. El constructor for, ya lo trabajamos, fue de hecho el ejemplo que vimos aquí en la clase. Nos va a permitir dividir la ejecución de un ciclo for entre varios threads. Eso quiere decir que las iteraciones que va a hacer un ciclo for se van a dividir entre los threads que tengamos. Hay varios mecanismos para hacer la división. Se puede utilizar la división estática, que consistiría en asignarle cierto número de ciclos, de iteraciones al thread para que lo maneje directo. Entonces se le asigna, si maneja estática, se le asigna, por ejemplo, 10, 10, 10 a cada thread, y cuando termina de repartirse el paquete, si todavía quedan iteraciones, se vuelven a repartir otra vez 10, 10, 10, pero siempre en una forma repetitiva y siempre a los mismos y en el mismo orden. La forma más eficiente por la cuestión de uso de la computadora es la distribución dinámica. La distribución dinámica lo que hace es asignar el trabajo al thread que esté disponible. Y entonces obviamente esto lo vimos claramente en la ejecución de dos veces el mismo programa, uno con estático y otra con dinámico, que eso eficientiza porque en el quantum de tiempo que le toca resolver a un thread, en ese momento incluso puede acabar un solo thread la tarea de todos. Lo veíamos en el ejemplo sencillo que manejábamos, donde un thread se echaba casi la suma de todos los elementos del vector de 100. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay que tener en cuenta esto, ¿no? El for que nosotros manejemos aquí, inmediatamente que yo ponga pragma omp for, inmediatamente ahí abajo pongo mi for normalito. De hecho, eso es lo bueno de este esquema de paralización con OpenMP. Cuando yo ya tengo bien resuelto mi problema secuencial, me es muy fácil migrarlo a esto porque no tengo que hacer grandes cambios, solamente tengo que definir el pragma arriba, pero el for lo queda casi tal y como lo definimos secuencial. Obviamente la aplicación tiene que tener un nivel de independencia en las tareas. Yo no puedo, por ejemplo, paralelizar, y ahorita les digo qué es lo que hace el OpenMP. Yo no puedo paralelizar, por ejemplo, si tengo dos iteraciones, pero la segunda depende de la anterior, no puedo hacer la paralelización. Si OpenMP detecta que hay una dependencia entre diferentes niveles del mismo ciclo, entonces dice, ¿sabes qué? No lo hago secuencial, no lo hago paralelo, lo hago secuencial. O sea, no nos marca error, pero ya no lo resuelve aprovechando los threads. ¿Sí? Entonces, ese es un problema que tendríamos ahí. El for debe de ser normalito, eso sí. Los que hayan programado en C sabrán que el ciclo for es una de las instrucciones más, ¿cómo le podríamos decir? Polifacéticas que hay, porque le podemos poner un montón de inicializaciones, un montón de condiciones, entonces se vuelve, podemos hacer un chilaquil, podemos hacer en un for prácticamente todo un programa, ¿sí? Y obviamente pues esto ya, ese tipo de for ya no lo reconoce OpenMP. Cuando llega a encontrar ese tipo de cosas, se quita de problemas, dice no lo hago secuencial, no lo hago paralelo, lo hago secuencial y punto. ¿Sí?
Y repito, pues ya ahí no aprovechamos el poder de cómputo de los cores adicionales. La parte de la inicialización debe ser normal, o solamente una asignación. La parte del incremento debe de ser una suma o una resta. Bien, las iteraciones se van a ejecutar en paralelo por todos los threads que tengamos. Ya vimos y hablamos bastante de cómo se hace la repartición. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo le llamamos al mecanismo para definir el paso? El Chon definía el paso, Chon size, que era el que definía el paso o la cantidad de interacciones que iba a realizar cada uno de los threads. ¿Sí? Hay barreras al final, a no ser que se utilice la cláusula no wait. La cláusula no wait es una cláusula importante porque lo que hace es romper las barreras naturales que hay. Ya les había dicho que cada vez que se abre una zona paralela, cuando hay una llave que cierra, hay una barrera implícita, natural. Bueno, si yo no quiero que esa barrera detenga los threads, entonces utilizo una cláusula no wait. Y entonces le vale gorro que haya una barrera ahí, se la brinque y sigue en la ejecución de los threads. Entonces, para eso también hay opciones, como se dan cuenta, ¿no? Hay otra serie de cláusulas como freebase, first freebase, last freebase, reduction, para indicar la forma en la que se van a acceder a las variables. ¿Sí? Más adelante hablaremos de ellas con detalle. Bueno, una de las cláusulas importantes aquí en el for es el schedule, que lo que va a hacer es indicar cómo se van a dividir las iteraciones. Ya habíamos comentado que se pueden hacer estáticas y donde el chon, este sería el paso que nosotros indicaríamos, va a indicar cuántas iteraciones se mandarían a cada uno de los threads, o puede ser dinámica y también indicamos un paso de threads que se van a manejar. Esta de schedule guide, iteraciones se asignan dinámicamente a los threads, pero con tamaño crítico. Esta, yo no, la verdad no entiendo para qué la funcionará, ahí sí me declaro neófito. Lo que hace es asignar, por ejemplo, si yo le definí que el paso va a ser 10, y entonces asigna en la primera iteración 10, 10, 10, 10. Pero en la siguiente asigna 9, y en la siguiente asigna 8. No sé la verdad, debe haber alguna cuestión ahí de rendimiento por la cual está esa opción, pero yo no me he puesto a investigar para qué serviría realmente, ¿no? Y bueno, la última que podemos utilizar es el indicarlo que la planificación van a ser runtime. ¿Qué significa esto? Que la planificación la vamos a tomar del ambiente de ejecución que se esté trabajando. Así como teníamos una variable OMP numThread, ¿se acuerdan? Para indicar el número de threads desde el ambiente, desde el environment del sistema. Bueno, aquí vamos a tener una que se va a llamar OMP schedule, también en el mismo punto bash rc, donde voy a indicar cuál va a ser el paso, pues más bien cuál va a ser el tipo de planificación que voy a tener, y yo le puedo indicar que va a ser guide, dynamic o static.